Les voy a platicar un poquito de su semblanza para que lo puedan conocer. Él es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación y Docencia. Tiene un doctorado en educación por el Centro Universitario de Tijuana y es maestro en educación, campo investigación educativa. Es miembro fundador del Centro de Investigación y Docencia y ahí se ha desempeñado como su director académico y director de esta institución. Ha participado a lo largo de 20 años en diferentes proyectos de investigación, principalmente enfocados a la educación básica, y es socio del COMIA, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Actualmente ahí se desempeña como tesorero. A su vez, es socio fundador de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua. Acaba de terminar su periodo, ¿verdad?, del 2020 al 2022, y es fundador y director de la revista de la Rediech. Eso lo desempeñó del 2010 al 2016. Actualmente es el coordinador del cuerpo académico denominado Política y Gestión en Educación, y también es el coordinador del doctorado en el Centro de Investigación y Docencia. Es autor de más de 20 artículos publicados en revistas arbitradas e indizadas, coordinador de 3 libros, entre los que se encuentra el que nos viene a presentar, y también ha participado en diferentes capítulos del libro. Adelante, doctor. Bien. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero placer estar esta tarde con ustedes. Agradezco muchísimo a la dirección de la Normal Rural de Saucillo, a la maestra Cintia por la invitación, a Vera, a Maribel, a amigas, amigos que he encontrado por aquí, Ana, por supuesto, por acompañarme esta tarde, y sobre todo para mí es un verdadero privilegio poder conversar con quienes en muy corto tiempo, quizá a algunas de ustedes les parezca que falta todavía mucho, pero créanme, dentro de muy poco tiempo estarán ustedes en las aulas y tendrán en sus manos, estarán acompañando a las futuras generaciones. Y esa es una gran responsabilidad que amerita, desde luego, procesos de reflexión amplios. Y justamente con la presentación de este libro, lo que se intenta es provocar la reflexión, el análisis, desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. A veces nos parece que la investigación educativa, y no solo eso, o sea, lo sentimos y en realidad está muy alejada de la vida cotidiana, de la vida de las aulas, y sin embargo es un elemento sumamente importante, sumamente destacado cuando se trata de la toma de decisiones, porque a fin de cuentas los procesos de investigación de alguna manera alimentan el debate, el análisis, la reflexión, el desarrollo teórico de las disciplinas que están alrededor del campo educativo. La educación, ¿sí se está escuchando? Es que le ajustaron el micrófono. Les decía yo que la investigación educativa, y los investigadores, aunque nos parezcan muy lejanos, en el fondo están muy cerca, porque detrás de los documentos que emite la SEP, detrás de los artículos en revistas arbitradas, indizadas, detrás de los libros que estamos presentando, hay gente que está dedicada a debatir, a dialogar, a intercambiar impresiones, pero también a confrontar diferentes puntos de vista vinculados con el campo de la investigación. Y bueno, en el fondo de eso se trata este libro, de provocar debates, análisis, discusiones, en este caso vinculados con la investigación educativa, pero en el fondo vinculados con todo lo educativo. El libro se llama Procesos formativos en la investigación educativa. Sin embargo, yo agregué 2 elementos más para conversar con ustedes.
Evidentemente no les voy a platicar sobre el contenido del libro, porque está en línea, por ahí a través de la dirección, de sus asesores, van a compartir los enlaces donde pueden ustedes consultar este libro, pero además trajimos 50 ejemplares que dejamos aquí en la dirección de la escuela para que ustedes puedan ir y consultarlos directamente. Entonces ustedes pueden tener directamente acceso al contenido del libro. Lo que yo voy a platicarles un poco, o me interesa platicar un poco, es qué hay detrás de una publicación como esta, el tipo de diálogos que pretenden establecerse a partir de la conjugación de un conjunto de perspectivas y visiones sobre la investigación educativa y los alcances o las repercusiones que tiene esto, ¿no? Quizá una publicación es muy poco, pero juntando, ¿sí?, conjugando las múltiples visiones y perspectivas, tiene uno imágenes más amplias acerca del campo de la educación, de los procesos que se desarrollan y particularmente en este caso de los procesos formativos, algo que está muy vinculado con la tarea que desarrollamos todos los docentes y con una tarea fundamental que se desarrolla en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, ¿no?, que son la formación de formadores. Por lo tanto, yo agregué a esta idea de presentarles un libro sobre procesos formativos en la investigación educativa un conjunto de apuntes para un debate en torno a la investigación educativa y los procesos formativos. Pero como no quiero que ustedes sientan que esto está muy apartado de lo que cotidianamente trabajan ustedes en las aulas, quiero unir de alguna manera el debate que existe en torno a la formación de investigadores y el símil que esto tiene con la formación de formadores y con los procesos formativos que implica el trabajo docente. En el fondo, los debates, la polémica en torno a este conjunto de procesos es la misma, solo que se da a diferentes niveles. Los problemas, las inquietudes, las dudas que pueden tener ustedes como docentes de preescolar, de primaria, de cualquier nivel educativo, nosotros en el nivel superior, es la misma naturaleza de dudas, de inquietudes que surgen en el caso de planteamientos vinculados con la formación de formadores y planteamientos vinculados con la formación de investigadores educativos. Por eso, estos son pequeños apuntes que yo he ido coleccionando, algunos de ellos están presentes desde luego en el libro. Y otro asunto que agregué como para discutir es la multidimensionalidad de los procesos de formación. Porque a veces uno imagina, o nos gusta imaginar, que el trabajo que desarrolla uno tiene un carácter lineal. O sea, se trata de tomar un programa, un plan de estudios, tomar un programa, ver cuáles son los objetivos o los propósitos que voy a desarrollar, generar una visión hacia el futuro que se llama planeación y luego ejecutarla. Pero resulta que eso tiene muy poco que ver o está muy poco vinculado con lo que realmente sucede cuando ya está uno trabajando con los estudiantes, ¿no? Tantas cosas suceden en ese proceso que se da uno cuenta que está totalmente alejado de lo que uno había pensado. Porque nuestros estudiantes no son entes pasivos, reaccionan a las propuestas que uno hace, reaccionan a las acciones y a los procesos de interacción que se dan con nosotros como docentes, ¿no? Por lo tanto, la práctica educativa es ese proceso de acciones e interacciones. Por eso es un proceso, ¿sí? Porque no es
sino que está haciendo, se está llevando a cabo. Y no podemos conocer los resultados hasta que miramos hacia atrás, ¿no? Cuando ya sucedió. Desde luego esto no significa que tengamos que desechar la planeación, sino que no podemos verla como un artefacto puramente técnico. ¿Sí? Planear implica sobre todo hacer una propuesta y luego dejarla que crezca por sí misma, que vaya, es al fin de cuentas una semilla que uno tira por ahí, un conjunto de semillas que va uno tirando, y luego hay que dejar que germinen, y van a germinar de muy distintas maneras. Bien, es justamente eso lo que me interesa, algunas cuestiones vincular esto, que es el proceso esencialmente formativo que implica la docencia en cualquiera de los niveles. En el caso de este libro se trata de formación de investigadores, pero sus maestras, maestros aquí en la normal compartirán muchas de las preocupaciones, de las reflexiones que se hacen en el libro, pero aplicadas directamente a los procesos de formación de formadores. Y desde luego ustedes, como futuras docentes del nivel de educación básica, podrán encontrar quizá, ¿sí?, ciertos ecos que de alguna manera les inviten a analizar lo que hacen y por qué hacemos los docentes lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Son preguntas que debemos hacernos de manera permanente, ¿no? Por lo tanto, pues todo texto es en realidad un pretexto. Les decía yo, no les voy a platicar acerca del contenido del libro porque ustedes pueden consultar el libro. Cuando yo digo que todo texto es un pretexto, significa muchas cosas al mismo tiempo y también es una metáfora de esta multidimensionalidad de los procesos formativos. Decir que todo texto es un pretexto significa que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, lo que aquí se dice tiene antecedentes, es el eco de otras discusiones que se dan, que se han dado y se han desarrollado históricamente, pero que se están dando paralelamente en muchos niveles, en diferentes estamentos, en diferentes partes de México y del mundo, ¿no? En ese sentido, este texto es un pretexto, porque hay un conjunto de textos previos que alimentan este debate y esta discusión. Pero también es un pretexto para discutir. Es una invitación, es una provocación para discutir y analizar cosas que nos interesan como docentes. Entonces, bueno, a partir de este preámbulo, es que apenas voy comenzando, por eso le voy a pedir a Ana que esté pendiente del reloj, si me hace favor, para que me vaya diciendo, ya lleva usted 3 horas. De cualquier manera, si se empieza a dormir la gente, yo ya me voy dando cuenta que llevo como 15 minutos hablando. Bueno, entonces este es el preámbulo, pero me gustaría comenzar la charla con una reflexión que no es mía, sino que es de uno de los grandes pensadores y por lo tanto de los grandes maestros contemporáneos, del mundo contemporáneo, que además el año pasado, en el 2022, me parece, no estoy muy seguro, cumplió 100 años y vive todavía, que es Edgar Morán. Edgar Morán dice, es muy dicente el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano. Sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión, y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. Bien, cuando hablamos de investigación educativa, no es solamente la tarea aburrida que realizan un conjunto de viejitos que están por ahí en un centro de investigación y que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Esas reflexiones, esos análisis, de alguna manera son el eco, ¿sí? Son parte de un texto que está presente y que de alguna manera, de una forma u otra, empuja la historia en diferentes direcciones. Por lo tanto, y
Y es importante, es relevante, porque se trata del conocimiento que llamamos científico, como que lo pongo un poco entre comillas y de eso vamos a hablar un poco durante la charla, ¿no? Se trata del conocimiento. Y bueno, pues uno está muy familiarizado con la ciencia, con el conocimiento científico, con documentos académicos que se analizan en las sesiones de clase, en los seminarios. Estamos muy conscientes de que hay un conjunto de conocimientos que están ahí a nuestra disposición y a los que acudimos o nos hacen acudir nuestros docentes. Cuando dicen, tiene que leer esto, tiene que leer aquello, lo otro. Y bueno, uno acude al conocimiento, pero muy pocas veces, pero lo ve uno como un bien de consumo. O sea, es como una mercancía que está ahí, ya procesada, es como la lata de tomates que me llega ahí. No tengo por qué preocuparme, y debería, cómo llegaron los tomates a la lata. Digo, por cuestiones ecológicas debería, pero bueno, en general no debemos torturarnos por demasiadas cosas, ¿no? No podría uno vivir con tanta preocupación. Pero en el caso de quienes somos educadores, educadoras, en el caso de los docentes, no solamente debemos preocuparnos por las cuestiones educativas y las cuestiones pedagógicas, sino también de dónde viene ese conocimiento, cuál es el origen y la naturaleza de ese conocimiento que yo estoy simplemente tomando y que lo tomo por válido porque tiene la etiqueta de conocimiento científico. Entonces la ciencia es como algo muy confiable. Uno no tiene por qué preocuparse por eso, porque a fin de cuentas hay especialistas, gente que sabe lo que hace y lo que dice, que se encarga de eso. Yo no tengo que preocuparme, yo simplemente tomo esos contenidos, dado que están validados por comunidades académicas, son conocimientos ya sancionados, confiables, verificados, y por lo tanto tienen una calidad de universales. Pues me temo que no, temo que les voy a decepcionar en ese aspecto, ¿no? Quienes nos dedicamos a la investigación educativa somos profesionales de la sospecha. ¿Sí? Siempre tenemos que preguntarnos, sí, ¿de dónde viene ese enfoque? ¿De dónde viene esa perspectiva? ¿Por qué hay estos planteamientos en los programas de estudio? ¿Y por qué hay una disputa sobre los mismos a nivel social? Algo está sucediendo ahí. Entonces no se trata de conocimientos neutros, ¿sí? Que una comunidad científica con una posición neutral enunció. Siempre hay de por medio el componente político, ideológico. Por cierto, Ana dijo, es coordinador del Cuerpo Académico de Política y Gestión, entonces yo creo que es una deformación profesional. Evidentemente tiene uno que analizar ese componente. No hay neutralidad ideológica y política al enunciar un enfoque, una visión o una perspectiva. Siempre viene de algún lugar y tenemos que preguntarnos justamente de dónde viene. Como ven, yo soy una venerable persona que ya peina canas, entonces he tenido, pero eso tiene sus ventajas, ¿sí? O sea, lo digo más bien con orgullo, porque, bueno, cuando era muy niño, allá en los años 70, échenle cálculos, llegó, cuando yo estaba empezando el nivel de primaria, era muy pequeño, llegó la reforma de los años 70 a la educación primaria, ¿no? Que era la reforma educativa y que dio un vuelco a las concepciones tradicionales de la escuela mexicana, que venía principalmente de los años 30, ¿no? Entonces en los años 70 es el arribo de la tecnología educativa y priva el enfoque cientificista de la educación. O sea, el docente no tiene que ser más un práctico de la educación y un agente de cambio de carácter social. Tiene que tener un sesgo científico, o sea, tiene que tener una perspectiva basada en conocimientos de carácter universal, basada en los principios de la ciencia.
y el estandarte de la época era la tecnología educativa. En los años 80 empieza a arribar una ola constructivista, porque además todos los principios de la tecnología educativa estaban centrados desde luego en el conductismo, las teorías conductistas. Yo me acuerdo que los objetivos, la obsesión por los objetivos era desde objetivo particular, objetivo general, objetivos generales, objetivos particulares, objetivos específicos y actividades 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? La famosa taxonomía de Bloom, la taxonomía de descomponer la práctica educativa, atomizar la práctica educativa hasta que llegaba a una actividad específica que tenía que ser evaluada, etcétera, ¿no? Había como una obsesión por la cuestión técnica, teníamos que dominar técnicamente los procesos educativos. Conocer cada una de las etapas del desarrollo del proceso educativo. Bueno, a mí me platicaban que eso existe, que el proceso educativo tiene etapas y están claramente delineadas, ¿no? Incluso a mí me enseñaron, y ya en la normal, que la primera etapa es la motivación. Entonces, bueno, primero tiene que 10 minutos, no me acuerdo cuánto era, 5 o 10 minutos para la motivación. ¿Cómo va usted a motivar a sus estudiantes? Entonces se inventaba uno, pues voy a echar maromas, voy a echarme 3 maromas y luego voy a darles con unas pelotitas para motivarlos. Y luego después de la motivación venía otra etapa y luego otra y luego al final la evaluación y la retroalimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese cuidado por cada uno de los procesos estaba inspirado en una psicología en particular, ¿no? Que era la psicología conductista, ¿no? En los años 80 empiezan a colarse por ahí, todavía andan, yo no creo que se haya logrado consolidar, perspectivas constructivistas, ¿no? Donde hay otra concepción totalmente distinta de lo educativo, donde se habla ya de proceso y no de pasos previamente establecidos y científicamente construidos científicamente, ¿no? Luego vienen los 90s, como ven, sí tengo camino recorrido en esto, ¿no? Luego vienen los 90s y hay también un cambio, porque está de por medio la economía de mercado. Y con el Programa para la Modernización Educativa en el 88 y luego el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, de pronto se cambian todas las reglas del juego y entra en el campo educativo esta idea vinculada con decisiones macroeconómicas, vinculadas con la economía de mercado, que poco a poco se van filtrando, y es cuando encuentra uno esta obsesión por la evaluación. Y también esta desconfianza en el trabajo docente, porque hasta los años 80, o sea, estamos hablando desde que se fundó la Secretaría de Educación Pública en los años 20, 1920 del siglo XX, cuando José Vasconcelos funda la Secretaría de Educación Pública, desde los años 20 hasta los años 80, el docente era el representante del Estado en la escuela y por lo tanto tenía toda la confianza, porque además estaba preparado, el Estado había preparado a sus docentes para formar a las futuras generaciones. A partir de los años 90 ya no existe esa confianza, o sea, se duda de los docentes y por lo tanto hay que evaluarlos. O sea, un docente tiene que ser una persona no que ha estudiado la carrera de docente en una escuela normal, eso tiene que hacer, o cualquier otra cosa, no importa, también se puede. ¿Se fijan que hay cambios de discurso? No es puramente conocimiento científico, ni decisiones puramente técnicas vinculadas con la necesidad de brindar un servicio educativo. Hay concepciones muy profundas sobre la educación que están vinculadas con el conocimiento que está circulando o que se permite convenientemente que circule, ¿no? Pero luego ese nos llega y parece pues un conocimiento sancionado y por lo tanto científico. Pero entonces el docente se tiene que evaluar. Sí, no importa que tenga un título que diga que es profesor o profesora de educación primaria, demuéstreme que es competente para hacerlo. Pero no solamente a través de un examen, tiene que presentarme evidencias, tiene que presentarme resultados, etcétera, ¿no? Entonces asistimos a este proceso de sospecha y de desconfianza extrema en los docentes que ha durado 30 años.
Ustedes tienen la fortuna de que están asistiendo a un momento coyuntural. Como ven, yo he asistido ya a 3, este es el 4. Ahí la llevo, yo espero que sí me toque al menos otro, ¿no? Pero hay que estar muy pendientes de lo que sucede, porque están vinculados con cosas que están sucediendo a nivel macro. No se trata solamente de la educación. Cuando hablamos de lo educativo, no estamos hablando solamente de educación. Les decía yo, la economía de mercado, este proceso de globalización, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se firmó en los años 90 del siglo XX, fue muy influyente para las decisiones que se tomaron en el ámbito educativo. Y todavía están presentes. Pero el mundo está cambiando. Tenemos que ver desde diferentes fuentes, porque tampoco podemos confiar en una sola fuente. Tenemos que ver qué está pasando en el mundo, qué está pasando en México, qué pasa luego en nuestras escuelas y también qué pasa con nosotros. Bueno, desconfiar del conocimiento es parte de la posición crítica que implica ser investigador, bueno, pero también ser docente. Y bueno, da la casualidad de que yo soy un investigador, pero también al mismo tiempo soy un profesor. Aquí hay estudiantes mías, afortunadamente, y me siento muy orgulloso de ello. Sí. Ser investigador y ser profesor es una doble responsabilidad, es desde luego un doble compromiso. Quienes decimos que nos dedicamos a la investigación, tenemos que desconfiar del conocimiento, no solo del conocimiento que me llega, sino de mí mismo. Dicen, ay caray, eso es como muy esquizofrénico, ¿no? Pues no, se llama autocrítica. Porque a veces cree uno que sabe sin saber. Y esto es muy... se me inventé una frase así muy buena, ¿no? Pero no es mía, desde luego, es de Sócrates. Y Sócrates, pues vivió ya hace un poco más de tiempo que yo. Seguramente hemos escuchado la frase de yo solo sé que no sé nada, pero el registro que hay de Platón, porque Sócrates no escribió maldita la cosa, pero Platón sí, y entonces Platón dice que Sócrates dijo eso, pero no dice solo sé que no sé nada. Lo que Sócrates dice es que hay gente que cree que sabe sin saber. A Sócrates lo acusaron de impío y de muchas otras cosas, y de que había dicho que era el hombre más sabio de Grecia. Y entonces Sócrates dice, no soy impío. En primer lugar, el haber dicho que soy el hombre más sabio de Grecia no lo dije yo, lo he repetido, pero no lo dije yo, fue el dios Apolo el que lo dijo. O sea, fueron los dioses los que declararon que yo soy el hombre más sabio de Grecia. Pero además es cierto. Es cierto, pero voy a argumentar por qué digo eso, ¿no? Porque de todos los sabios que yo he consultado, he descubierto, después de interrogarles, que todos creen que saben sin saber. Y de todos ellos, el único que sabe que no sabe, soy yo. Y eso me pone por encima de ellos y le da toda la razón a los dioses. Bien, ese es el asunto, se llama autocrítica. O sea, no solamente en el papel de investigadores, o sea, la crítica al conocimiento o el conocimiento del conocimiento, sino como profesoras, como profesores, como docentes, como lo que hacemos, tenemos que tener una profunda desconfianza en las seguridades que hemos construido. ¿Sí? A veces las cuestiones técnicas, procedimentales, los libros que hemos leído, influyen de tal manera en nosotros que nos dan una seguridad que poco a poco se convierte en arrogancia. Pues es que yo soy un investigador. O sea, yo lo he leído, lo he consultado, he construido, he publicado, he dado conferencias, etc. O sea, a esta Maribel haciendo. ¿Sí? Eso es muy delicado, eso es muy peligroso cuando somos educadores. En el fondo, aprendemos más de la dinámica que se genera con nuestros estudiantes que de lo que viene en los libros. Los libros son un pretexto para establecer un vínculo con nuestros estudiantes.
son un pretexto para dialogar, para retar la inteligencia del otro, de la otra, para retar la capacidad de argumentación. Porque no se trata de estar todas y todos de acuerdo. De lo que se trata es de descubrir que tenemos diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, diferentes formas de ver el mundo y de estar en el mundo. Y sin embargo, no nos queda otro remedio que colaborar. A pesar de esas diferencias, en el fondo nos necesitamos. Que es otra de las cosas que desató esta oleada de la sospecha, ¿no?, por el magisterio. Que a fin de cuentas, pues yo me evalúo, me califico y me pongo en un ranking que me pone por encima de los demás. En lugar de buscar la colaboración, en lugar de buscar la solidaridad, ¿sí?, la ayuda mutua y la escucha mutua, ¿no?, y el respeto que implica el diálogo, el respeto que implica mirar al otro, a la otra, a los ojos y hablar acerca de lo que pensamos, sobre lo que somos y sobre lo que hacemos. Bueno, sigo en el arranque. No se asusten, sí le voy a parar en algún momento. Ese es el punto de partida. Es importante conocer lo que es el conocer. Y muy pocas veces reflexionamos acerca de esto. O sea, el saber ya está ahí, ya está construido, nos lo heredaron las generaciones anteriores, entonces solamente va uno recogiendo la cosecha. Pero no, el saber se reconstruye permanentemente. El saber es un ente vivo y quien le da la vida a ese saber somos nosotros. ¿Sí? Cuando tomamos ciertos principios, ciertos presupuestos, nos los apropiamos y a partir de eso construimos nuestra práctica. Y en el fondo nos construimos a nosotros mismos, porque de esa manera construimos nuestra identidad como profesionales de la educación. Bueno, como decíamos que es necesario analizar lo que está detrás del conocimiento, vamos a empezar por eso, ¿no? Los seres humanos, por naturaleza, hay una inquietud natural que acompaña a la vida humana. Siempre nos estamos preguntando, y vean, los niños, ¿no?, siempre están preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Hasta la saciedad. Porque necesitan saber. Es una necesidad, es una pulsión natural de los seres humanos, ¿no? Y para eso tenemos el sentido común. El sentido común es como la brújula que guía nuestros actos. ¿Sí? Intuitivamente sabemos qué hacer y qué no hacer. Pero luego vamos descubriendo que el sentido común tiene sus limitaciones. Si tuviéramos que fiarnos solamente del sentido común, no tendríamos explicaciones acerca de por qué el día y la noche, el cambio de las estaciones del año, etcétera, ¿no? O sea, siempre tenemos que trasponer el sentido común. Ir más allá de del conocimiento que la experiencia cotidiana nos brinda. Pero además con este conocimiento surgen cosas muy extrañas. Resulta que yo soy testigo de un accidente, por ejemplo, y entonces alguien me pregunta qué sucedió y hago una narración de eso, y resulta que Ana, que anda por ahí, también fue testigo de eso. Ella vio el accidente desde otro lugar y vio cosas muy diferentes de las que yo vi. Entonces resulta que el conocimiento de la vida cotidiana me enfrenta con el otro, con la otra, con el que ve las cosas de diferente manera. Y uno dice, pero si es que las cosas fueron así, ¿por qué Ana, que estuvo ahí, las ve de diferente manera? Y no solamente de diferente manera, a veces de manera opuesta. O sea, vio todo lo contrario de lo que yo vi. Bueno, pues resulta que es prima del culpable. Es prima de uno del culpable. Del culpable, ¿no? Y no es una broma. Bueno, sí es una broma, pero en el fondo no. O sea, la broma es porque los seres humanos somos seres de interés. O sea, tenemos interés. O sea, estamos posicionados en el mundo
y tenemos una carga ideológica que implica mi posición en el mundo me obliga a tener un conjunto de necesidades e intereses que quiero satisfacer. Y la manera de ver el mundo está mediado por esa posición particular que yo tengo. Y eso me pone en conflicto, ¿sí?, con quien está enfrente, con quien de alguna manera, ¿sí?, interfiere en los intereses que yo tengo. Pero luego viene otro problema. Bueno, el problema está en que cada quien vemos las cosas de diferente manera y bueno, podemos coincidir en muchas cosas, pero de pronto sucede algo en lo que ya no coincidimos, ¿sí? Y a veces esto se multiplica por tantas personas como hayan observado un hecho, ¿no? Y vamos viendo, ahorita que Maribel y yo estábamos platicando, ella me estaba platicando la versión que tiene de aquellos años del 2007, donde tuvimos la fortuna de trabajar juntos, ¿no? Y es muy interesante porque yo tengo mi propia versión de eso, pero cuando escucho a Maribel platicarme al respecto, es una versión muy interesante porque es vista desde otra perspectiva. Y eso es apasionante e interesante, porque es como leer una novela donde yo estoy contado por otra persona, porque es otra visión, otra perspectiva, otro punto de vista. Bueno, pero ese es un problema para el conocimiento, porque si cada uno y cada uno de nosotros miramos las cosas de manera diferente, entonces no hay manera de que exista el conocimiento. Eso es lo que se llama el relativismo y que puede llegar incluso al escepticismo, ¿no?, la imposibilidad del conocimiento. Si el conocimiento es un fenómeno puramente psicológico y está ahí atrapado en la mente de cada una y cada uno de nosotros, entonces no hay posibilidad de compartirlo. Cada quien vive la realidad y construye el mundo a su manera. Y sin embargo somos capaces de comunicarnos. Entonces algo sucede, de alguna manera hay posibilidades de conocer independientemente de la diversidad de perspectivas. ¿Cómo? Ese es el problema, que necesitamos buscar alternativas, maneras de hacerlo. La investigación es una de las salidas. Pero luego, nuestra necesidad de conocimiento tiene también otros obstáculos y otras barreras. Una de ellas es que la realidad no se deja interrogar tan fácilmente. De alguna forma, cuando formulamos alguna pregunta, la respuesta de la realidad no es inmediata. Tenemos que buscar mecanismos, alternativas, formas de hacerlo. Y luego, eso que llamamos realidad es una cosa muy extraña porque no es. Dije es una cosa muy extraña, pero es una contradicción, porque no es, sino que está siendo. El mundo parece estático, pero está cambiando, está mutando, se está transformando permanentemente. Y en la realidad social que vivimos ahora, tenemos esa sensación de vértigo, ¿no? O sea que las cosas pasan demasiado rápido. Pero esta no es una condición, bueno, o sea, la sentimos porque tenemos más acceso a la información, ¿no? Pero esta es una condición de la que no nos podemos desprender. O sea, eso que llamamos realidad no está ahí para que nosotros lleguemos y la examinemos. Es una cosa que se está moviendo. Maribel citó, ahora que veníamos para acá, Heráclito el Oscuro, cuando dice nadie se baña dos veces en el mismo río. Porque no es el mismo río, no es la misma agua, ni yo soy el mismo. Cambia el agua, cambio yo. Entonces ese es otro obstáculo que nos enfrentamos cuando tratamos de conocer, que la realidad no se deja asir, pescar, atrapar, se está moviendo permanentemente. Entonces yo tengo la ilusión de que cuando escribo un libro estoy registrando la realidad, pero eso ya pasó. En todo caso es una provocación para reflexionar sobre el presente, pero cuando uno se pregunta ¿qué es el presente? Dice Maribel que lo que está pasando, pero cuando yo hice la pregunta de qué es el presente, en cuanto la formulé ya estaba en el pasado. Entonces el presente es un instante ínfimo entre dos eternidades, ¿sí? El pasado y el futuro. Y eso es una angustia para el conocimiento, porque a fin de cuentas
La aspiración que tenemos los seres humanos es de tener un conocimiento confiable, un conocimiento que no caduque, un conocimiento trascendente, un conocimiento que no sea perecedero, o sea, un conocimiento imperecedero, algo que me dé seguridad. Y por eso, o sea, hay una dialéctica en la naturaleza humana. Les decía yo, los seres humanos somos muy inquietos, pero simultáneamente nos gusta la seguridad de lo conocido. O sea, somos, por eso les digo que hay una dialéctica, o sea, un estira y afloje, porque también tenemos una beta muy conservadora. Una vez que tenemos un conocimiento que nos da seguridad y que se corresponde con lo que nosotros pensamos acerca del mundo, si alguien intenta moverlo, nos resistimos. ¿Sí? Entonces hay, por un lado, la inquietud de saber, la inquietud de buscar qué hay más allá de las montañas, y a la vez el temor de encontrar del otro lado de las montañas cosas que no nos gustan. Y a veces nos regresamos. Decir, no, mejor ni preguntes. Aquí estamos mucho mejor. La docencia, como toda actividad humana, tiene esa doble condición. Por un lado, tenemos esta pulsión, este prurito, esta comezón de lo revolucionario, ¿no? De preguntarnos cosas, de discutir, de cuestionar. Pero simultáneamente tememos lo que podamos encontrar detrás de las montañas, ¿no? Bueno, esto que estamos analizando aquí se ha estado masticando a lo largo de muchos siglos, ¿no? Son los problemas del conocimiento, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Veíamos que cada persona ve el mundo de diferente manera, ¿no? Todo bien. Veíamos la cuestión del proceso, ¿no? De que la realidad no es. Pero por otra parte, no podemos, los seres humanos estamos imposibilitados de saberlo todo, de verlo todo al mismo tiempo. Las disciplinas científicas surgieron por eso, porque ningún ser humano puede acumular todo el conocimiento, ¿no? La pretensión de los filósofos, de los primeros pensadores que hace 2500 años intentaron analizar la realidad desde una perspectiva distinta, cuestionar la realidad, tenían la pretensión de la teoría del todo, ¿no? De saberlo todo. Pero tenemos las limitaciones de lo humano, ¿no? O sea, no tenemos la omnipresencia. Necesitaríamos ser de la naturaleza divina, tener una naturaleza divina, una naturaleza metafísica, para verlo todo al mismo tiempo y al margen del tiempo. La metafísica surge de esa ilusión de tener conocimientos universales, un conocimiento que ya no sea cuestionado, un conocimiento que esté en el tope del conocimiento. Y sin embargo, lo que tenemos son trozos de realidad, pequeñas piezas de un rompecabezas siempre en construcción y siempre inacabado, inconcluso. Y eso puede ser muy frustrante porque nuestro anhelo sí es quizá cesar esa búsqueda, ese frenesí, ¿sí? Llegar a un momento donde ya no haya más montañas, pero resulta que siempre hay. O sea, uno escala las montañas y detrás de las montañas hay una llanura, y detrás de la llanura más montañas, ¿sí? No hay un límite. Esa búsqueda es siempre inacabada, ¿no? Bueno, con todas estas angustias que no quiero transmitirles, son solamente una metáfora, pero sí hay necesidad de que haya inquietud al respecto, ¿sí? De no estar tan seguros de lo que hacemos y de lo que sabemos y de lo que creemos. Y justamente, pues el conocimiento científico conocimiento filosófico tiene esa característica, el cuestionar siempre, ¿sí? En no estar conformes con lo que hemos logrado y hasta dónde hemos llegado. Y siempre tenemos que dejar camino para las nuevas generaciones. Entonces, bueno, como yo ya estoy viejito, pues ya les toca a ustedes, que son la siguiente generación. Ahí está Vera. Les toca a ustedes, Vera, definitivamente.
De ahí surge esta necesidad de buscar diferentes maneras, diferentes formas de hacerlo, ¿no? Y hemos ido desarrollando diferentes tipos de conocimiento, que son los que están, espero que se esté proyectando. Yo tengo la ilusión de que ustedes están viendo lo que yo veo aquí en la pantalla. Pero podemos decir que sí. Me pueden decir que sí, y yo vivo con la ilusión. Vivo con la ilusión de que ustedes ven lo que yo puedo ver. Que son el sentido común, el conocimiento mágico religioso, el filosófico y el científico. El pensamiento moderno, que surgió hace 500 años, o sea, la modernidad es un fenómeno que tiene 500 años. La globalización es un fenómeno que tiene 500 años. Sí, porque a veces dicen, no, pues es que en la modernidad, y uno se imagina que la modernidad son estos últimos 5 años, ¿no? No, la modernidad es un proceso histórico que arrancó con el fin de la Edad Media y el arranque del desarrollo de un nuevo modelo económico que es el capitalismo, ¿no? Y bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero hay más o menos 2 fechas que marcan el fin de la Edad Media. A los historiadores les gusta, a todos en general nos gustan los límites, ¿no? Porque nos da seguridad. Ponen como límite entre la Edad Media y la era moderna, pues puede ser 1453, que es la caída de noviembre del 453, que es la caída de Constantinopla, o el 12 de octubre de 1492. La diferencia es como de 40 años, pero más o menos por ahí está el límite. Les decía yo, la modernidad ha creado la falsa expectativa de que el conocimiento científico vino a suplir a todos los demás. Y no. O sea, el conocimiento científico convive y se cruza, se mezcla, se traslapa con el conocimiento filosófico. Y observa, y a veces también se cruza, se traslapa con el pensamiento mágico religioso y con el sentido común. O sea, son formas de conocimiento que están presentes en la vida cotidiana de diferentes maneras. Cuando yo estoy preparando un huevo en la mañana ahí para mi desayuno, no necesito reflexiones filosóficas, mucho menos conocimiento científico. Lo único, sentido común. Yo vi cómo preparaba una tortita de huevo mi mamá en las mañanas, y entonces yo aprendí a prepararle y a prepararme mi café, etc., ¿no? En la vida cotidiana no necesito esos derroteros. Para eso sirve el sentido común. Pero luego hay decisiones donde el sentido común no es suficiente. Entonces tengo que acudir a otro tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, como les digo, en mayor o menor medida es una falsedad esta idea de que el conocimiento científico en primer lugar es el tope de la historia. No hay mejor conocimiento que el conocimiento científico, y desterrará todas las otras formas de conocimiento. Tenemos más o menos 500 años de desarrollo del conocimiento científico, y sin embargo los otros tipos de conocimiento no se han erradicado. ¿Sí? Seguimos orientándonos por la intuición en la vida cotidiana. ¿Sí? Hay gente que jamás ha asistido a la escuela, y sin embargo creo que muchos de ellos, en caso de una catástrofe, tienen más posibilidades de sobrevivir que nosotros. O sea, el desarrollo, la civilización nos ha hecho mucho más vulnerables. Un tarahumara allá en la sierra, desde luego sabe cómo sobrevivir en el medio. A mí me sueltan ahí y ya no cuenten conmigo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay otras formas de conocimiento, ¿sí?, construido no desde el desarrollo científico, ¿sí?, que están presentes y que debemos reconocer también como conocimientos válidos, ¿sí?, y que van a seguir estando, y esperemos que siga estando, ¿no? Esa gente que tiene conocimientos ancestrales es formidable. Pero bueno, este es parte del debate. Lo cierto es que los seres humanos, para responder esas preguntas, para darle cauce a nuestras angustias y a nuestra necesidad de saber, hemos ido experimentando con diferentes rutas, diferentes caminos, diferentes alternativas, ¿no? Y hace rato acudíamos a Sócrates, porque Sócrates propuso un método, que era la mayéutica, que era pues hacer perder la paciencia a todo el mundo, porque es el método que utilizan los niños, ¿no?
O sea, es una pregunta ¿por qué? Viene una respuesta y nuevamente una pregunta, sí, pero ¿por qué? Ese es el método socrático, ¿no? Platón propone un método que se deriva de la mayéutica, pero es no hacia afuera, o sea, no entre dos interlocutores, sino con uno mismo, que se llama la dialéctica, ¿no? Es la contraposición de opiniones distintas, pero construidas por mí mismo. Esto también es como muy esquizofrénico, porque no voy a discutir con Maribel o con Ana, con Vera o con Cintia, ¿no? Sino voy a discutir conmigo mismo, con mis planteamientos. Aristóteles, la lógica aristotélica, que ha alimentado el desarrollo científico moderno o contemporáneo, ¿no? Y luego viene la modernidad, por eso hice el apunte de que la modernidad es un fenómeno de hace 500 años, ¿no? En el siglo XVI, las formas de pensamiento y de conocimiento heredadas desde la antigüedad empiezan a hacer agua por todos lados, porque hay una revolución en el campo de lo social. Está emergiendo una nueva forma de producción que exige conocimientos muy diferentes. Y es cuando nace lo que conocemos ahora como el método científico. Ojo, estamos hablando del siglo XVI. Entre el siglo XVI y el siglo XIX hay una verdadera revolución. Entonces estamos hablando de Copérnico, estamos hablando de Galileo, más adelante de Newton, estamos hablando de Pascal. Ya en el siglo XIX estamos hablando de Darwin y la teoría del origen de las especies. Estamos hablando de Mendel y las leyes de la herencia. O sea, de pronto los secretos del mundo natural comienzan a develarse. No a través de la reflexión, no a través de la lógica, sino a través de un proceso de sistematización que hemos llamado, que se fue llamando, que se fue construyendo poco a poco a lo largo de los siglos y que en algún momento llamaron método científico, ¿no? Que está caracterizado por la necesidad de la verificación, de la comprobación. Es de carácter empírico, o sea, no basta con la reflexión, ¿sí? Necesito pasar por el filtro de la experiencia para desarrollar ese tipo de conocimiento. Luego eso nos trajo muchísimos problemas, porque Freud decía que la angustia de los seres humanos en el siglo XX es por la desilusión que tuvimos, por ejemplo, del geocentrismo. La Tierra era el centro del universo. De pronto, Copérnico, Galileo pusieron al planeta Tierra a orbitar alrededor del Sol. Y ahorita ya ni les cuento dónde está el planeta Tierra, es menos que una mota de la mota de una mota de polvo en medio del cosmos, ¿no? Entonces, esa arrogancia que teníamos como humanidad, de que la Tierra era el centro del universo y que estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de pronto la ciencia, de manera incómoda, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea, porque se le puede cumplir. Queríamos conocer la naturaleza del universo, tener una visión del universo, y resulta que la visión nos destierra del centro de ese universo. La ciencia nos convierte en una especie de parias cósmicos, o sea, en un planetita que está ahí orbitando en una estrella enana, que está en la periferia de una galaxia que es insignificante en medio de los miles de millones de galaxias que hay esparramadas por todo el universo. Pero luego, cosa peor todavía, Charles Darwin nos rebajó de una condición semidivina, ¿sí?, a una especie más de mamíferos. O sea, resulta que no somos nada extraordinarios. Somos primates, efectivamente, o sea, somos parte de la naturaleza, y sin embargo nosotros pensamos que la naturaleza está ahí para servirnos de ella. Entonces la ciencia sí nos hace ser más humildes. Yo les decía, hay que ser muy autocríticos. La ciencia tiene esa característica, nos hace ser más humildes. Bien, este es un proceso de 400, 500 años que se ha desarrollado y que sigue desarrollándose, porque resulta que no hemos llegado al final de lo que hay detrás de las montañas. O sea, ya sabemos que no, la Tierra no es el centro del universo, pero luego resultaba que parecía que el Sol sí.
resultó que el Sol tampoco. Entonces las fronteras se hacen cada vez más amplias, pero no conocemos el límite, ¿no? Todavía no conocemos los secretos del universo, ¿no? Bien, en el siglo XIX sucede algo muy extraño, porque se empieza a pensar acerca de la sociedad. Y ojo, uno piensa que las ciencias sociales son tan viejas, tan antiguas como las ciencias naturales, o sea que tienen al menos 500 años, pero no, las ciencias humanas no tienen más que un poquito más de 100 años, o sea, son realmente muy jóvenes. 100 años es muy poco tiempo para el desarrollo científico. Todavía en 1925 había quien se preguntaba si la psicología era una disciplina filosófica o era una ciencia. ¿Sí? Lo mismo sucedía con la sociología, con la historia, la economía, etc., ¿no? ¿Y por qué? Porque dice uno, caray, ¿cómo 500 años del desarrollo del conocimiento de las ciencias naturales y de pronto las ciencias humanas no tienen ese mismo estatus? Porque hasta antes de la Revolución Francesa los seres humanos no nos preguntábamos acerca de lo que somos y de nuestra propia naturaleza, de nuestra naturaleza social y de nuestra naturaleza psíquica o nuestra naturaleza interna. O sea, es que somos nosotros. Evidentemente nos conocemos muy bien, ¿no? Y cuando hablamos acerca de nosotros, sabemos de lo que estamos hablando, porque estoy hablando de mí y nadie puede conocerme mejor que yo. Pero luego vienen los condenados teóricos de la sospecha, como Freud, que dice, es que hay una parte de nosotros mismos que ni nosotros mismos conocemos, que se llama subconsciente. Y dice uno, en la torre. Entonces resulta que hay partes de mí que no conozco. Entonces entra la duda. Pero además la sociedad está cambiando. El mundo, desde el mundo antiguo, pasando por la Edad Media y una buena parte de la Edad Moderna, los estados se desarrollaban bajo la sombra de un soberano, que además tenía derecho divino, así que eran los monarcas. Pero la Revolución Francesa le da al traste con eso. Resulta que una turba toma el poder e intenta generar una nueva forma de Estado. Y eso desencadena, hay una reacción en cadena. Sabía que iba a pasar eso. Siempre se me olvida apagar. Hay una reacción en cadena y empieza a generarse este fenómeno. Con la Revolución Francesa emerge la idea de los estados nacionales. Uno piensa que el estado-nación es tan antiguo como la humanidad, y el estado-nación surge en el siglo XIX también. O sea, uno imagina que España fue siempre España, que Francia siempre fue Francia y que Italia siempre fue Italia y que Alemania siempre fue Alemania. Lo cierto es que hasta el siglo XIX Alemania era un conjunto de principados, ducados, que lo único que tenían en común era la lengua alemana, ¿sí? Lo mismo sucedía con España y no se diga con Italia, ¿no? Italia estaba dividida en el reino de Nápoles en el sur, los estados vaticanos en el centro de Italia, y al norte había ducados, principados, etc. Es decir, Italia era un mosaico de diferentes formas de organización social y diferentes formas de gobierno, ¿no? Siglo XIX viene Garibaldi, todos esos movimientos, la unificación de Italia, etc., ¿no? Y surgen esos estados, en el caso de Europa. En el caso de América, vienen los movimientos de emancipación, vienen los movimientos de independencia de manera paralela, estamos hablando al mismo tiempo. Siglo XIX, la misma efervescencia social se da en las Américas, comenzando por la independencia de los Estados Unidos y luego la independencia de todas las colonias españolas, y en el caso de Brasil, de Portugal, y se da ese proceso de creación de los estados nacionales. Entonces tenemos la creencia de que
eso que conocemos ahora como países y formas de gobierno han estado ahí desde siempre y para siempre, y resulta que no. Siglo XIX, por lo tanto surge la inquietud de incorporar a la reflexión no filosófica sino científica este tipo de procesos que nos son todavía desconocidos. Estamos asistiendo a una nueva forma, a un nuevo contrato social, nuevas formas de ser, de interactuar en la sociedad, ¿no? Que es la conformación de los estados-nación. Es cuando surge la idea de, bueno, es que no hay posibilidad también de que haya ciencias humanas, así como están la biología, la química, la física, no puede haber, decía Augusto Comte, la física social. Es decir, una ciencia encargada de la sociedad. La respuesta es unánime, sí, pero ¿cómo? Y es aquí donde empiezan nuevamente los problemas, ¿no? Hay una respuesta por el lado del positivismo que dice, sí, podemos hacer ciencias igual que las ciencias naturales, con el mismo método. Las ciencias naturales y las ciencias sociales son iguales. Y fíjense que cuando estaba preparando esta diapositiva, hubo un error, porque aquí debería decir que no son iguales, o sea, debería tener una tachita ahí, el igual. Pero bueno, se me pasó. Errare humanum est. El positivismo del siglo XIX dice, sí se pueden hacer ciencias sociales, puede haber una física social, igual que se desarrollan las ciencias de la naturaleza. Con el método científico podemos explicar la realidad social. Hay otra respuesta, que es la respuesta hermenéutica, que dice, las ciencias humanas tienen su propia dinámica y requieren su propia metodología. Y la hermenéutica es la respuesta metodológica, decía Dilthey, al fenómeno de lo social. Las ciencias naturales, y es ahí donde está el error en la diapositiva, las ciencias sociales y las ciencias naturales no son iguales. En lugar de ciencias explicativas, son ciencias comprensivas. En lugar de un método, el método científico, lo que hay es una diversidad metodológica. Y les decía yo que aquí empiezan los problemas, porque estas corrientes se diversifican mucho más en el siglo XX. Estamos hablando de la disputa del siglo XIX, que continúa a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, y que no se ha agotado todavía. Entonces, uno piensa que el conocimiento científico, pues es una tarea muy sencilla, porque consiste simplemente, y de eso habla justamente el libro, esas disputas vinculadas con ¿qué es el conocimiento científico? ¿Cómo se desarrolla el método científico? ¿Existe algo que podemos llamar método científico? ¿O existe una multiplicidad de metodologías? ¿Sí? De acuerdo con la naturaleza del objeto de estudio. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen quién sabe, hay quienes dicen más o menos. ¿Sí? Y a eso le llamamos perspectivas, enfoques, etc. Bien, esa misma disputa que existe entre el conocimiento científico y la forma de generar ciencia, no hay un consenso con respecto a lo que es el conocimiento científico en general, y mucho menos lo que es el conocimiento científico en el campo de las ciencias sociales. Porque acuérdense, el método científico habla de objetividad y de una separación entre el sujeto y el objeto. Y eso no es problema si yo soy biólogo. O sea, un biólogo toma todas las precauciones, y eso es muy ilustrado, se ilustró muy bien ahora con la pandemia, ¿no? Se aislaban totalmente para no contaminarse. Entonces un biólogo trabaja con el cultivo, cultiva muestras, bacterias, virus, etcétera, en su laboratorio, se aísla y observa todo eso a través del microscopio. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de la mente humana? ¿Podemos ver lo que piensa una persona a través de un microscopio? ¿Hay algún instrumento lo suficientemente fino como para, independientemente del desarrollo ahora de las neurociencias, todavía estamos pero en pañales cuando se trata de los fenómenos de la conciencia? Porque a fin de cuentas lo único que nos queda es, como el caso del psicoanálisis, pues preguntar. Platícame, háblame de ti. ¿Sí? O sea, no podemos penetrar en la conciencia y en la mente de las demás personas. No hay manera. O sea, podemos dialogar acerca de lo que creemos, de lo que hacemos, pero no siempre podemos traducir nuestros pensamientos en palabras, en un discurso.
y tampoco no siempre queremos. Acuérdense de la voluntad de los seres humanos. O sea, los seres humanos reaccionamos. O sea, una bacteria ni se da por enterada, aunque sienta. No tengo idea de si una bacteria puede sentir la luz de un microscopio, pero le importa un comino. Y no se da cuenta de que alguien la está observando. Pero los seres humanos, cuando nos observan, sí nos damos cuenta de que alguien nos está observando. Si yo voy al psicólogo, pues le platico lo que yo quiero platicarle y hasta donde yo quiero, y puede ser que me convenza de dar ciertos pasos más adelante, pero nunca va a penetrar en lo más profundo de mis pensamientos. O sea, siempre conocerá aquello que yo quiero que conozca y conocerá mi versión de los hechos. Entonces, hay ahí un problema con la objetividad. Otro problema es la separación de sujeto-objeto. Resulta que en el caso de la psicología o en el caso de la sociología, cuando observamos no estamos observando objetos, estamos observando a otros sujetos. Entonces es una relación sujeto-sujeto. Y en el fondo me estoy observando a mí mismo. Entonces, ¿dónde está la objetividad? O sea, esas son las grandes preguntas vinculadas con eso. Gente como Durkheim, sociólogos como Durkheim, intentan dar respuesta a este problema de la objetividad. Y Durkheim dice, bueno, lo que pasa es que los fenómenos sociales son cosas. Dice una cara, ¿cómo que son cosas? Sí, porque son externos a la conciencia de los individuos. O sea, fenómenos como la familia, la religión, etcétera, son fenómenos que ya estaban ahí. El lenguaje mismo ya estaba ahí. Es la generación que hereda a las nuevas, una generación que hereda a las nuevas generaciones un conjunto de pautas de comportamiento que ya están ahí y que son externas al individuo. Un individuo no puede transformar la sociedad tiene su propia dinámica y por lo tanto hay un elemento objetivo ahí. Bueno, eso es discutible y se sigue discutiendo, ¿no? Pero lo cierto es que se intenta resolver ese tipo de problemas que no tienen las ciencias naturales. Es decir, un geólogo sale aquí a un lado de la carretera y luego recolecta algunas piedras y luego se las lleva a su casa y las examina, ¿no? Las quiebra y luego las examina, puede mandarlas al laboratorio para ver los componentes radiactivos que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas objetivas, tanto como la misma piedra, ¿no? Puede decir incluso si el origen de esa piedra es terrestre, si se formó junto con la Tierra, si es producto del desarrollo de los movimientos tectónicos de la Tierra, o es un elemento extraño, un meteorito, ¿no? Incluso dicen, este es de Marte, este es de la Luna, etcétera, ¿no? No sé cómo le hacen. Pero lo cierto es que hay un conjunto de elementos objetivos. Pero cuando estamos hablando de los seres humanos, cuando estamos hablando de relaciones, no hay elementos tangibles. Estamos hablando de nuestros pensamientos, de nuestras pulsiones, de nuestras necesidades, de los procesos de interacción, de intercambios. Entonces, ¿dónde demonios está ese elemento objetivo que yo pueda asir para describir la naturaleza de lo social? Y fíjense, hay algo muy interesante en esto, ¿no? Porque Newton enunció las leyes de la gravitación universal. Los teóricos, los pensadores que aspiraban a tener un conocimiento en el campo de lo humano, estaban firmemente convencidos de que podíamos enunciar las leyes de la historia y por lo tanto ver cómo se ha desarrollado la humanidad y predecir el desarrollo futuro de la misma, ¿no? A lo largo del siglo XX y todos los intentos del desarrollo científico han topado en roca con esto. Entonces, como ven, pues evidentemente la ciencia no es un campo tranquilo donde todo el mundo está de acuerdo, y es un diálogo pausado entre intelectuales sumamente racionales, ¿sí?, que comparten un lenguaje en común. En el campo de las ciencias, bueno, si es problemático en el campo de las ciencias naturales,
es terriblemente problemático en el campo de las ciencias histórico-sociales, porque lo que priva es la disputa. Lo que priva es el desacuerdo. No solamente en la forma de interpretar la realidad social o el comportamiento humano, ¿sí?, sino en los métodos para convertir las observaciones, nuestras observaciones de sus fenómenos, en conocimiento científico. Por ejemplo, toda la tradición hermenéutico-interpretativa fue considerada durante la primera mitad del siglo XX como literatura, y en el mejor de los casos como filosofía, pero no como ciencia, porque no había una verificación empírica. Resulta que poco a poco los positivistas también se fueron dando cuenta de que no era tan sencilla la verificación. Entonces dijeron, bueno, está bien, no podemos verificar las cosas, pero podemos falsearlas. Entonces le dan la vuelta a la tortilla. A lo que quiero llegar con esto es que cuando nosotros confiamos mucho en un libro que se presenta y decimos, bueno, es que hay especialistas que escribieron esto y saben lo que dicen. Y no es que yo diga que no sabemos lo que decimos cuando escribimos esto, ¿no?, sino que simplemente esto que escribimos se dice desde una perspectiva particular. No son conocimientos universales. Se dice desde un enfoque, se dice desde una perspectiva, se dice desde una perspectiva teórica en particular y desde una perspectiva también metodológica en particular. O sea, hay muchas formas de construir conocimiento en el campo de lo social y por lo tanto en el campo educativo que están en una disputa incesante, en una disputa permanente. Lo importante como educadoras, como educadores, es conocer la multiplicidad de tradiciones que están ahí y también lo que inspira a esas tradiciones, porque detrás de cada una de ellas hay intereses especiales. Y una buena parte de esos intereses, los hegemónicos, ¿sí?, vienen en este momento del lado del mercado, han estado presentes, no son intereses de naturaleza conservadora. Y otra parte de esas tradiciones, hay una tradición particularmente interesante, que es la tradición crítica, que es una tradición emancipadora. O sea, que tiene el interés, la intención de desenmascarar discursos que bajo la sombra de que se cobijan bajo la sombra de la ciencia, ¿sí?, para introyectar ideología. Ahora uno dice, ¿ese es un posicionamiento ideológico? Desde luego, pero se confiesa esa ideología. La diferencia con la tradición conservadora es que niega que sus presupuestos estén contaminados ideológicamente, es decir, no, es que es ciencia. Se trata de conocimiento científico que ha sido sancionado por comunidades. Hay un acuerdo con que estos ciertos componentes tienen validez científica, ¿no?, porque además ha habido un proceso de sistematización de eso. Las posturas emancipadoras dicen, el pensamiento, las ideas no surgen de la nada metafísica. O sea, no han estado desde ahí, no tienen un carácter trascendente y ahistórico. O sea, no han estado desde ahí desde siempre y para siempre. Luego hablamos de valores universales. Dicen, no, pues es que son ahistóricos, los valores vienen desde siempre y seguirán siendo los mismos valores para siempre. No, los valores son en todo caso proyectos, ¿sí?, y emergen históricamente. El significante podrá ser el mismo. O sea, podemos decir el amor, sí, el amor ha estado siempre ahí, sí, pero ¿cómo interpretamos? ¿Qué significa el amor, etcétera, ¿no? Siempre que nos atenemos a este tipo de cosas, se tienen que ubicar históricamente. Esto es desde la perspectiva crítica, naturalmente. Por lo tanto, cuando intentamos desentrañar a través de la investigación, en este caso de la investigación educativa, de reflexionar acerca de la tarea que realizamos,
vamos descubriendo que requerimos posicionarnos en primer lugar. O sea que no es tan sencillo como aprender un conjunto de procedimientos. Si no, usted enséñame a investigar, nomás deme un manual y yo lo sigo y ya me convierto automáticamente en investigador. Bien, investigar como educar no es una tarea técnica. Investigar y educar se acercan más al arte, puede ser que sea una herejía, pero yo sí estoy convencido de ello, se acercan más al arte, ¿sí?, que a la tecné o a la ciencia. No es un conjunto de procedimientos que tenemos que seguir ciegamente, ¿sí? Tenemos que establecer procesos de diálogo que nos permitan construir, acercarnos unos a otros e ir construyendo determinados consensos. O sea, el conocimiento científico se construye en el campo de las ciencias sociales, ¿sí?, a partir de el enfrentamiento entre diferentes posiciones, pero también la construcción de consenso en las comunidades científicas. Y eso solamente se logra a través del diálogo y de la reflexión. O sea, a partir de hacer comunidad y a partir de la capacidad que tengamos para comunicar. En ese sentido, educar, ¿sí?, reúne también las mismas características. Educar, enfrentarnos a grupos, comunidades de estudiantes, ¿sí?, que acuden a un aula en busca de saberes, implica una responsabilidad muy grande, justamente porque lo que hay, lo que como humanidad hemos construido es muy endeble. Entonces hay que tener mucho cuidado con los contenidos que abordamos y cómo los abordamos, porque es una gran responsabilidad, ¿sí? Porque a veces contribuimos en estos procesos, en ahondar los procesos de exclusión, de marginación, etcétera, ¿no?, sin darnos cuenta, porque hay discursos cobijados en el campo educativo bajo la égida de la ciencia. O sea, esto es válido porque es conocimiento científico y yo soy portador de ese saber y de ese conocimiento. De ahí la necesidad tanto de la formación como en el caso de una escuela normal. O sea, la noble tarea de formar a formadores es algo increíble. Y lo tengo que subrayar, es una noble tarea y es una gran responsabilidad. Y creo que debemos estar orgullosos de eso y de que el normalismo haya prevalecido a pesar de múltiples ataques a lo largo de los años e intenciones claramente presentes, negras intenciones en los últimos 30 años, ¿no? Estamos en un momento coyuntural y tenemos que mirar hacia dónde vamos, pero hay que buscar en lo que somos, en lo que hacemos, el impulso para seguir adelante, el impulso para crear, para ser críticos y autocríticos, y también invitar a la creación de una conciencia crítica. La investigación sirve para eso también. La educación sirve para eso. Son dos polos interesantes porque nos invitan a no estar conformes jamás con lo que hacemos. El conformismo es una enfermedad muy grave, que nos lleva a la rutina y a hacer las cosas porque sí, porque así las he hecho siempre. Un educador, una educadora no puede estar imbuido de ese espíritu. El verdadero espíritu de un educador, de una educadora, mira siempre hacia adelante, pero a partir, eso sí, de las condiciones del aquí y del ahora, no hacia la quimera o hacia la falsa ilusión, sino a partir del diálogo y de las necesidades de quienes nos rodean, que son nuestros iguales.
Y en este caso más que nunca, ¿no? Porque ustedes son nuestros colegas. Quizá yo tenga un poquito más de experiencia, pero en el fondo ustedes ya son, sí, docentes en potencia, ¿no? Y por lo tanto, nuestras colegas. Requerimos formar docentes, requerimos desde luego formar investigadores, porque no es una tarea. Si se pudiera con un manual, pues a cada quien le entregaríamos un libro y ya, nada más sigue las reglas y ya puede ser educador o educadora. Como luego nuestro ilustre secretario de Educación del sexenio pasado creía, pues es que educar es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Con que se pongan a leer es suficiente, ¿no? Esa era la perspectiva de Nuño, ¿no? No, educar es una cuestión sumamente compleja, porque es una actividad esencialmente humana. O sea, lo que está en juego cuando aprendemos y cuando reflexionamos acerca de lo que aprendemos, o sea, cuando pensamos acerca de lo que pensamos, lo que está en juego es esencialmente nuestra humanidad. Entonces, ese es un polo, el polo de la educación. Pero luego tenemos que educarnos de otras fuentes, y la fuente del conocimiento científico, la formación, por lo tanto, de investigadores, es una tarea inaplazable. Es desde luego una tarea, voy a leer lo que dice aquí, porque luego va la presentación por un lado y yo por otro, ¿no? La formación de investigadores es una tarea que, como todo lo que compete a la construcción del conocimiento social, presenta más interrogantes y desafíos que respuestas y certidumbres. Y esto vale para formar investigadores y vale para formar docentes, ¿sí? No es a partir de la seguridad como construimos o como desarrollamos la tarea docente, sino a partir de la incertidumbre. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero sí debemos tener un horizonte utópico que nos permita mirar hacia adelante, ¿no? La utopía probablemente no se realice, pero sirve para caminar. Y eso es lo importante. Luego está para qué y cómo formar investigadores. Y les decía yo, es exactamente lo mismo cómo formar docentes y cómo formamos a nuestros estudiantes cuando somos docentes de preescolar o de primaria, de secundaria o de nivel medio superior o superior. Y cuando nos preguntamos para qué y para cómo, hay dos reflexiones vinculadas con esto. La primera tiene que ver, es de carácter teleológico, o sea, el para qué formar investigadores, y la otra de carácter pedagógico, que es el qué y el cómo, ¿no? Hay varias respuestas sobre esto. Está la técnico-instrumental. Pues formamos investigadores o formamos educadores, pues para que haya como un ejército que alimente el campo de la ciencia. Formamos docentes para que haya ese ejército que vaya y transmita conocimientos. ¿Sí? Ese es un proceso muy mecánico, ¿no? Que era la ilusión de la tecnología educativa en los años 70, pero que en el fondo no se ha ido. Y el aprendizaje por competencias está muy enfocado en esto, ¿no? Porque lo que queremos al final es la evidencia del saber, la evidencia del aprendizaje, ¿no? Pero hay otro tipo de respuesta, que es la respuesta crítico-dialéctica, que tiene que ver con los maestros de la sospecha, ¿no? O sea, esta finalidad aparentemente universal de formar para que haya un ejército que transmita los conocimientos, entra en tela de juicio cuando dice, bueno, ¿verdaderamente hay conocimientos universales o hay una idea, ¿sí? Hay una hegemonía en el pensamiento que intenta venderse como universal? La descolonización, este movimiento actual de descolonización tiene que ver con esto, ¿no? O sea, nos han vendido muchas ideas de universales bajo la etiqueta de ciencia, ¿no? Y como es ciencia, es muy confiable. Por lo tanto, este conocimiento es confiable, es de carácter universal, ¿no? Giraud dice, se ha ignorado el hecho de que las escuelas son a la vez sitios educativos e ideológicos. Es decir, no podemos descuidar eso. Y tenemos que ser conscientes de cuál ideología está presente
en los materiales que manejamos y desde qué perspectiva o desde qué posición, de qué manera me posiciono yo como educador. Luego, a la crítica dialéctica hay una perspectiva que a mí me gusta mucho, que es la del pensamiento complejo, ¿no? Y eso tiene que ver con la incertidumbre y con nuestra renuncia al control. O sea, los educadores somos maestros del control. Nos gusta mucho la idea de que podemos controlar los procesos, de que si ya tengo una planeación, por lo tanto tengo un nivel muy alto de seguridad en lo que voy a hacer. Y no soy enemigo de las planeaciones, sino soy enemigo de la planeación por mera fórmula, por requisito burocrático. O sea, uno planea por necesidad de tener cierto nivel de organización, pero no programática, sino estratégica. Lo que priva en el conocimiento contemporáneo, pedagógico contemporáneo, es la idea programática. La idea de que hay procedimientos, ¿sí?, encadenados y con relaciones de causa-efecto. Es decir, si yo atiendo este componente, va a desencadenar lo siguiente y luego voy a llegar al siguiente nivel y ese nivel me va a llevar al siguiente y progresivamente voy a alcanzar el objetivo que yo tengo. Eso es lo programático. Lo estratégico, en cambio, sí, el problema, como hay una cita por ahí de Edgar Morán, es que si algo no sale como lo había planeado, pues ya se acabó el programa que estoy desarrollando, ¿no? Hay que estar siempre preparados para lo inesperado, la serendipia que le llaman, ¿no? Y por lo tanto tener un pensamiento estratégico que implica un pensamiento flexible. ¿Sí? Ser capaces, lo que se llama metodologías abiertas, o sea, sí procedimientos de carácter metodológico, intentos de una sistematización a priori, pero que de manera inteligente se vayan ajustando a las circunstancias del contexto, ¿sí?, y a las fluctuaciones que naturalmente se dan, a los cambios que se dan en el ambiente, ¿no? La propuesta desde la complejidad de Edgar Morán, de la primacía de lo estratégico por encima de lo programático, a mí me parece pedagógicamente sumamente interesante y valdría la pena, no sé si ustedes han explorado este tipo de contenidos, o textos como Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morán, que es de 1999, tiene ya un ratito circulando por ahí, pero a mí me parece un verdadero tesoro. Bien, voy a ir cerrando porque veo que ya son las 5:36, entonces sí me gustaría, no sé si está programado preguntas, ¿sí?, un diálogo. Entonces he estado hablando mucho de diálogo y resulta que me voy a aventar a capela yo todo esto. Entonces sí me gustaría abrir al diálogo. Hasta aquí dejaría mi charla y luego ver si hay alguna inquietud por ahí. Con mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, retomando lo del tema de la educación y todo eso, ¿considera que actualmente estamos en una educación emancipadora o en una educación bancaria y por qué? Yo tendría la esperanza, no deja de ser eso, un buen deseo, de que estemos en un proceso de tránsito hacia algo que puede ser interesante. Hay planteamientos, seguramente ustedes están haciendo análisis de la nueva escuela mexicana, hay planteamientos sumamente interesantes ahí, pero esa es una propuesta todavía de carácter muy general que se está haciendo desde la Secretaría de Educación Pública y que está enfrentando desde luego la resistencia de intereses muy poderosos. Ya se filtraron por ahí el contenido de algunos libros de texto
y están siendo criticados terriblemente por grupos de interés económico supranacional. O sea, el detalle cuando un país como México intenta generar transformaciones de fondo en cualquiera de los ámbitos, en el ámbito económico, político, social, cultural, educativo, etcétera, es que México no es una isla. Es un país profundamente dependiente de grandes hegemonías. O sea, estamos hablando principalmente de Estados Unidos, que además, o sea, tenemos la mala pata de que es nuestro vecino. Entonces, cualquier cosa que sucede en México, eso tiene repercusiones en Estados Unidos, y bueno, menos en Europa. Entonces, lo cierto es que hay un pensamiento hegemónico y, desde luego, presiones de carácter político y una vigilancia con respecto a las decisiones que se toman en determinados países. Entonces, cuando uno habla de independencia, pues eso siempre lo tiene que tener entre comillas. Eso no significa que estemos atados de manos y que no podamos implementar a muy diversos niveles procesos de cambio, de transformación y de introducción del pensamiento crítico en determinadas esferas. Hasta el momento, lo que yo veo es que hay una propuesta muy general que está todavía a nivel de la Secretaría de Educación Pública, que tiene el potencial, porque usted me preguntaba, ¿estamos en la educación bancaria o ya estamos en una educación emancipadora? Bueno, de entrada, pues nada más hay que observar todo el proceso que hemos vivido durante los últimos 30 años para darle la primera parte de su respuesta, ¿no? Que es este proceso de bancarización cada vez mayor. O sea, lo que era en los años 30 del siglo XX, procesos muy interesantes y abiertos, ligados a los docentes como promotores de cambio social, porque un docente entre los años 30 y 50, todavía 60 del siglo XX, como agente de cambio, no solamente era una persona que tenía conocimientos rudimentarios de pedagogía, sino que se dedicaba desde a despiojar a los niños, porque esas eran necesidades apremiantes. O sea, la cuestión de la higiene era un componente esencial de carácter educativo y una acción necesaria en las escuelas, cosas que ahorita los profesores no haríamos, ¿no? Pero había ese sentido profundamente social de la educación, ¿no? A partir de los años 60, pero ya particularmente en los últimos 30 años, a partir de los años 90, fue cuando yo dije que hubo un giro, porque nos alineamos totalmente a la economía de mercado, y toda la filosofía del mercado y la exaltación del mundo capitalista y de la exaltación de la individualidad por encima de los procesos colectivos está presente. Y les decía yo, la política de la evaluación y de la desconfianza en la profesionalidad de los docentes está presente, y esa es filosofía de mercado, innegablemente. Ahora, ¿eso ha desaparecido? Evidentemente no. Hay una propuesta, pero políticas de esa naturaleza requieren un proceso de maduración. Y aquí sí yo citaría a Don Quijote. Don Quijote de la Mancha dice: vestidme despacio, Sancho, que tengo prisa. Si queremos irnos apropiando de esto, tiene que ser de manera paulatina, e ir incorporando estas cuestiones, este elemento, y también un cambio de mentalidad. El gran problema es que esto implica un profundo cambio de mentalidad, que nos puede llevar décadas, pero que implica ya una primera semilla que puede germinar. No lo sabemos, y eso es lo interesante, la incertidumbre, ¿no? Que no podemos saberlo. Por lo tanto, tenemos que luchar porque eso sucede. O sea, el compromiso, el componente del compromiso es en este caso esencial. Por eso sí tenemos que imbuirnos en los elementos, en los componentes, en las reflexiones de carácter filosófico que están presentes en propuestas de esta naturaleza. No visualizarlas como algo mecánico que podemos aplicar, sino más bien tiene que ver con un cambio profundo de mentalidad, de qué somos, quiénes somos y también en qué nos queremos convertir. ¿Qué tipo de servicio educativo queremos brindar? Eso es lo que se me ocurre.
No se me amontone, por favor. Buenas tardes. Perdón que no me ponga de pie para no quemar la transmisión de mis compañeras. Primeramente, pues felicitarle al doctor y agradecerle que nos haya acompañado en este momento, muy amena la charla. Preguntarle cuál sería el reto que nos toca entonces como formadores de docentes y como futuras maestras ante circunstancias como las que nos encontramos el día de hoy, en donde el diputado Pérez Pavía lleva la iniciativa de criminalizar a los docentes y no detenemos el bullying en las escuelas de educación básica. Sí, es una lucha encarnizada. O sea, yo les decía hace un rato que esta generación está en ese momento coyuntural en que ahí se avisora, hay una cierta idea de posibilidades de una transición hacia una perspectiva diferente de país, por lo tanto de educación, de enfoque de la educación y por lo tanto de la tarea educativa. Pero cuando hablábamos de los fenómenos sociales decíamos, en la relación sujeto-objeto, el objeto observado no reacciona a la observación, pero cuando se trata de las ciencias humanas, naturalmente hay una respuesta. Y cuando uno reta a los poderes fácticos, descubre que son terrible y aplastantemente poderosos. Por eso yo decía despacio que voy deprisa, porque es evidente que hay un ataque directo, certero, sistemático, casi minuto a minuto, ¿sí? Vinculado con las propuestas de transformación que en muy diversos niveles están gestando, ¿sí? Y que son apenas los primeros chispazos de posibilidad de algo que puede trascender. Cuando usted me pregunta, Yasmina, ¿cuál es el reto que nos toca enfrentar? Yo creo que hay múltiples retos y diferentes niveles en los que se tienen que enfrentar, que va desde la responsabilidad que tenemos al votar. Y bueno, desde esta tribuna yo no puedo decirle por quién votar, cada quien tiene su propia conciencia, pero sí tenemos que ser reflexivos, iba a decir irresponsables, pero no irresponsables, y responsables como ciudadanos. O sea, el primer gran reto que debemos enfrentar es asumir nuestra responsabilidad ciudadana y ser plenamente conscientes del ejercicio de mis derechos ciudadanos. Y eso es en lo individual, pero como educador, pues tenemos que educar en la ciudadanía. Y educar en la ciudadanía es descubrir que no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos obligaciones. Y que las responsabilidades del cambio y de la transformación sí pueden ser muy avasalladoras, puede ser que nos rebasen, pero algo, gestos desde abajo, pueden generar también procesos de cambio y construcciones de comunidad. Entonces, la construcción de ciudadanía, y cuando yo hablo de ciudadanía, hablo de conciencia crítica y responsable de mi papel en el mundo. Porque puede ser que yo me sienta muy insignificante con respecto a lo que pueda pasar en la sociedad, ¿no? O sea, lo que yo pueda hacer no tiene ninguna repercusión en la sociedad. Y efectivamente eso sucede si es de manera individual. Lo que pasa es que a lo largo de los años nos han educado ya en la filosofía del individualismo, ¿no? O sea, de que cada quien se rasca con sus propias uñas, ¿no? Otro reto es la construcción ciudadana implica construcción de comunidad, construcción de procesos solidarios, ¿sí? Y aprender, ¿sí?, a dialogar y aprender a estar en desacuerdo, ¿sí? Porque ese es un detalle muy interesante y que vale la pena analizar. Resulta que la intolerancia a veces también es necesaria.
O sea, porque uno dice, es que hay que ser tolerantes, sí, pero hay cosas que no debemos tolerar. Y tenemos que ser selectivos también con nuestras intolerancias. ¿Sí? Y tenemos que ser intolerantes, por ejemplo, contra las prácticas de segregación racial, ¿sí? Contra las prácticas avasalladoras del capitalismo que han sumido en los últimos 30 años a la mayor parte de la humanidad, el 90% de la humanidad, a condiciones de miseria y que no tienen un futuro. Entonces, ¿cómo ser tolerantes con eso? Fíjense bien que las palabras son muy importantes y a veces nos seducen. Y es muy interesante esto de decir, es que hay que ser tolerantes. No, malos. Tengo que elegir mis tolerancias. ¿Sí? Tengo que ser tolerantes con mis iguales, pero no puedo ser tolerante con quien impone. Quien trata de imponer criterios que se corresponden con intereses que están por encima de los intereses de la mayor parte de la gente. Regresándome a la pregunta, no es un reto, son muchos retos y hay que irle buscando. Y le decía, son a muchos niveles, ¿no? O sea, el gobierno federal está enfrentando un conjunto de retos, a nivel local enfrentamos retos, pero hay cosas, hay retos, hay cosas, prácticas, rutinas, que están en la vida cotidiana y que dejamos pasar, quizás a veces por indolencia, o con esta falsa idea de la tolerancia. ¿Sí? Pero tenemos que volver a esa idea de decir, sobre todo de la autocrítica, ¿no? Uno de los grandes retos es de la autocrítica. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque es muy sencillo mirar la paja en el ojo ajeno. Decir, no, pues que fulano tal no hace, pero ¿qué hago yo? Y descubro que estoy peor que fulano, que sultano, que mengano, ¿no? Entonces, esto es mucho cuestión de mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestro papel, mirar lo que hacemos, mirar el nivel de compromiso que yo tengo. Porque puedo ser muy bueno para exigirle a los demás lo que tienen que hacer. O sea, yo siempre sé lo que todos los demás tienen que hacer, pero no lo que yo tengo que hacer. Entonces, sí se trata mucho de asumir también nuestras responsabilidades a ese nivel, a nivel individual. ¿Qué compromisos tengo yo con mis estudiantes, con mis compañeras, con mis compañeros? Pero también con mi familia, con mis amistades. Es un cambio de era, implica desde luego los retos de cambiar una visión, formas de pensamiento que durante 30 años nos han estado machacando y que quizá a lo largo, sobre todo las normales, han sido un vehículo de resistencia. Porque también no es que esto haya sido una condición aplastante y de que nada se haya movido y todo haya marchado al ritmo que nos marcaban desde afuera y desde arriba, ¿no? No. O sea, los seres humanos reaccionamos a eso y ha habido resistencias. Ahora lo interesante es que están aflorando. ¿Sí? Antes era pues una bola de locos ahí extravagantes que decían cosas raras por los rincones y casi marginalmente, ¿no? Pero de pronto ahora hay una especie de conciencia social, de movimiento que está ahí presente y por supuesto que tenemos más posibilidades de acción. Hay que ubicar dónde está mi posibilidad de acción. Muchísimos retos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita que mencionaba sobre los retos y de las personas conformistas, pues traigo una duda. ¿Cómo podemos educar a una sociedad que tiene como padres a personas conformistas sin un pensamiento a futuro o de superación? Claro. Aquí es el asunto nuevamente de que tenemos que primero mirarnos a nosotros mismos y luego las condiciones del entorno. Hay una tendencia a decir, bueno, es que la educación es una corresponsabilidad con los padres de familia. Pero miren, yo tengo un estudiante en el doctorado que está haciendo su tesis mirando la docencia en medios socialmente desfavorecidos de Ciudad Juárez. Y entonces las narrativas que hay ahí, que son verdaderamente desgarradoras, le hacen a uno preguntarse, ¿cómo puedo pedir a padres de familia que viven en esas condiciones
que sean responsables de un conjunto de exigencias vinculadas con la escuela. Si resulta que la escuela es en muchos casos, en el mejor de los casos, un medio de refugio para los niños. No importa que no aprendan, pero que estén aquí porque están más protegidos que en el medio en el que están. Están más protegidos que en la calle y que en sus casas. Eso también nos tiene que hacer pensar acerca del valor de la escuela. La escuela no solamente está ahí por los contenidos o por las cuestiones educativas o por el aprendizaje, o lo que está en los programas no son los únicos aprendizajes importantes y relevantes. El hecho de que estén ahí y de que podamos impulsar e implementar prácticas a nivel escolar que de alguna manera contrarresten, cuestión muy complicada también. O sea, porque luego la tarea docente no es tan sencilla como decir, bueno, es que el docente es un agente de cambio social y se va a meter a la comunidad. Sí, pero en comunidades tan adversas como esas, en realidad lo que hacen muchos docentes también es refugiarse en las escuelas y refugiarse con los estudiantes. Entonces sí tenemos que mirar el contexto y no hacer generalizaciones. ¿Sí? Por supuesto que si yo trabajo en un medio social, en un ambiente, digamos, de clase media, por supuesto que mi nivel de exigencia a los padres de familia tiene que ser más alto. Pero en medios socialmente desfavorecidos, es evidente que la escuela es lo único que tienen los estudiantes. Y tenemos que ser conscientes de que nosotros somos el único vínculo que puede tener para la construcción ciudadana. Porque eso no lo va a encontrar en la calle y no lo va a encontrar en su casa. Entonces, sí tenemos que contextualizar nuestras acciones. No podemos hablar de acciones generalizadoras, que ese es un problema que tiene la SEP y nunca se va a acabar, ¿no? Esta idea de educación nacional es muy interesante porque nos da identidad, nos aglutina como sociedad, nos hace de alguna manera participar de lo que es ser mexicanos. Pero luego las propuestas son tan generales que están muy poco vinculadas con lo que ya hablo todos los días. Entonces, cuando yo hablaba de estrategia, no de una visión programática, sino estratégica, me refería a esto. Puede haber planteamientos como este, de la participación de los padres de familia, pero yo tengo que ajustar mis expectativas al medio en el que estoy trabajando. No vale para todos los medios. Tengo que evaluar cada una de las circunstancias, como a veces evalúo las posibilidades de cada estudiante, que son distintas. Por eso educar es una tarea tan complicada. No complicada, compleja. Que es diferente. Maribel. ¿Te refiero al micrófono? Sí, por supuesto, por eso estoy diciendo. Sí, súbalo un poquito más. Pero levanta la mano. El suyo. Pégueselo un poquito más. Muy bien. ¿No estaban escuchando? Sí, pero se oyó un subidito. Ok. Bueno, yo a veces soy muy positiva o muy esperanzadora en torno a que pase lo que pase, los maestros hemos ido avanzando y cada vez es más difícil que se nos oprima, manipule, o que si lo hacemos, creo que somos conscientes muchos de que estamos siendo, o que no somos ajenos a ciertas políticas y a veces nos subimos a esos barcos porque, o sea, no ignorando que nos estamos subiendo al barco que puede ser no el adecuado. Porque yo sí pienso que ya hace más de 2 décadas por lo menos en que los maestros empezamos a profesionalizarnos y que hemos continuado. Entonces, cuando se habla no sé, de reformas y que se nos obliga a, yo sí tendría así como que siempre me surge una interrogante gigantesca, porque yo creo que hace mucho tiempo, o a partir de esa profesionalización, los maestros hemos puesto a echar a andar nuestro deseo, ¿sí? Y es un deseo que está en acción, porque tenemos proyectos vitales, tenemos esa
bueno, proyectos vitales, personales, existenciales. Y finalmente hemos estado dispuestos a disputar el poder, por ejemplo, a partir de esa construcción y de saber que somos capaces de desear y de conseguir lo que deseamos, y que hemos ido abriendo esa conciencia de encontrar en lo que vive el niño. Ahorita yo cuando escuché lo de los padres conformistas me preocupé, o sea, me preocupé mucho de esa visión, ¿no? Porque nosotros tenemos un compromiso grande con la comunidad, con los niños, con esos espacios a los que vamos a, o sea, como ese proyecto transformador del maestro. Yo sigo apostando mucho por él, en que nosotros no, o sea, no sé, como que tenemos que llegar a esa realidad sin prejuicios, sino con la idea de encontrar un nicho importante o un campo importante donde nuestros deseos justamente emancipadores, de transformación, de reconstrucción, de que los niños habiten en espacios distintos y en ambientes distintos, porque yo los voy a generar. Yo sigo apostando por eso. Entonces, creo que nosotros tenemos no solo esa capacidad de desear esos espacios distintos y esos escenarios distintos, sino de tomar las decisiones adecuadas para que esos escenarios entren en construcción o se den o sean posibles. Y ahorita que hablabas tú de que estamos siendo, ¿no? Le decía yo aquí a Cintia que hay una frase de San Agustín que dice que el pasado está en la memoria y el futuro está en la imaginación, y que tenemos que aprender a habitar el momento, a habitar el hoy y intentar generarlo lo mejor posible para que ese futuro que esté en la imaginación pues se convierta posiblemente en el sueño cumplido, ¿no? O en la utopía alcanzada, o en el horizonte al que se llegó. Entonces, sí creo yo que la investigación es justamente como esa oportunidad, yo lo he platicado con Cintia y con Vera, ahora que veamos el nombre del congreso, ¿no? De Pedagogía, Formación Docente e Investigación, como es como un ciclo sin fin, ¿no? O sea, si haces educación sin investigación te vas a quedar ahí, en ser como un mero espectador, así, de una película que va pasando por tus ojos, pero en la que no influyes y en la que nada más pudiste sentarte a ser un criticón o criticona sin influir. Pero que si entra en juego la investigación, entonces vas tejiendo realidades distintas, vas tejiendo momentos distintos, porque es un vaivén muy importante. Y ya vemos que nunca le dimos esa importancia y ese peso a la investigación. Y podemos tener títulos por aquí y por allá y nunca le hemos dado a la investigación la magnitud que debería para transformar realmente, ya no el mundo, sino la práctica. Porque Paulo Freire decía, probablemente la educación no cambie el mundo, pero cambiará a quienes van a cambiar el mundo, a quienes van a transformar el mundo. Entonces, me parece que sí tenemos que tener y apostar y tener esa visión esperanzadora de que si bien hay reformas, hay un poder que es muy potente, siempre podemos ir dando un paso hacia adelante si tenemos como que la decisión y la determinación y no nos rendimos antes, ¿no? Antes de salir al escenario, por lo menos. Y sin embargo se mueve, claro. Decía Galileo, ¿no? Coincido totalmente, Maribel. Había dicho yo que las normales, y particularmente las normales rurales en México, han sido un foco de resistencia permanente, y particularmente, ¿está escuchando? Sí, perfectamente. Particularmente los últimos 30 años, ¿no?
Y eso implica desde luego una gran responsabilidad, porque bueno, hay condiciones que están evidentemente cambiando y tenemos que aprovechar. Si está ese vehículo ahí y esa posibilidad, tenemos que aprovechar el viaje y meternos ahí, porque va con nuestras convicciones, ¿no? También tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos, porque lo educativo no solamente es educativo. O sea, no se trata solamente de transformar la educación, se trata de transformar la sociedad. Bien, pues con esto cerramos. Yo les invito a que le echen un ojo a las reflexiones que hay en este libro. Muchísimas gracias.